producen todas las funciones superiores del aprendizaje humano. Aquí es donde se refugian el pensamiento abstracto, los recuerdos y hasta las emociones. Pero seguimos sin saber cuál es el proceso asociativo por el cual el cerebro humano aprende a hablar. Y sin embargo, la producción del lenguaje es uno de los fenómenos que más atención ha recibido en las ciencias cognitivas. Por lo que respecta a la lingüística, que se podría considerar en muchos aspectos una ciencia cognitiva, se ha querido ver en el estudio comparado de las lenguas, tanto sincrónica como diacrónicamente, una ventana a esa complejidad del fenómeno asociativo. Desde que en el siglo XVII empiezan a trazarse las familias lingüísticas, se buscaba en la similitud de estas familias, se buscaba una respuesta, la comunalidad de ese proceso que nos permitía asociar una lengua con otra. No vamos a hablar de eso hoy. Quiero enfocarme en las dos corrientes de pensamiento lingüístico más influyentes del último cuarto del siglo XX. Estas dos corrientes las conocerán también, al menos de oídas. La lingüística generativa, iniciada por Chomsky, y la lingüística cognitiva, iniciada por George Lakoff. De las dos, la primera, Chomsky, es quizás la más reconocida por el público en general. Su precursor, Chomsky, se convirtió en un fenómeno mediático que revolucionó el mundo de la lingüística y de la psicología. La segunda, no del todo desconocida, pero no ha llegado a los medios de comunicación masivo, es el cognitivismo. El generativismo, la primera, propone la existencia de un mecanismo de aprendizaje lingüístico independiente de cualquier otro mecanismo del aprendizaje humano. Algo que no se puede corroborar empíricamente, y estoy simplificando mucho al dar esta definición. El cognitivismo, por su parte, sostiene que el aprendizaje del lenguaje se sirve de los mismos mecanismos de cualquier otro mecanismo de aprendizaje humano. Son las mismas rutas, los mismos mecanismos, no hay nada especial para el lenguaje. Ambas posturas no son incompatibles, desde mi punto de vista, pero sería laborioso explicar por qué. Hoy quiero centrarme en el cognitivismo. ¿Por qué? Esta es la corriente que se ha ocupado de buscar la génesis del significado. Y esta solo puede explicarse en la interacción del lenguaje, sea cual sea su naturaleza, con otros mecanismos del aprendizaje humano. La creación del significado es un complejo entramado de relaciones y experiencias sensoriales, y por lo tanto tiene una dimensión social. El análisis del discurso nos acerca a la complejidad de esas relaciones, de estas relaciones sensoriales, experiencias sensoriales. En el discurso, en nuestros usos lingüísticos, donde el subconsciente sintetiza nuestra percepción de la realidad y, por ende, nuestra ideología y nuestra identidad. Antes de seguir adelante, quiero que no pierdan de vista un principio importante en esto. No hay una realidad objetiva. Cuando hablamos del discurso, lo que existe es una tensión subconsciente entre la percepción de la colectividad y la percepción del individuo. A veces el individuo es parte de la percepción de la colectividad y a veces el individuo no es parte de esa percepción. Por lo tanto, en ningún caso es objetiva. Unas veces parece más objetiva que otras, pero en ningún caso lo es.
Con respecto al lenguaje, tenemos ciertas ideas, ciertos mitos. No sé si alguna vez se plantearon en su vida qué es primero, si el pensamiento o la palabra. Creo que es imposible de descifrar, pero en la génesis del lenguaje como un proceso evolutivo, tenemos que considerar lo siguiente. Antes de denotar un objeto, digamos una mesa, el conocimiento humano tiene que formar una categoría que incluya en esa categoría, en ella, todo lo que percibimos como mesa. Esto es básico en el conocimiento humano, hacer categorías. ¿Qué es lo que nosotros identificamos como una mesa? Normalmente entendemos, déjenme ir atrás un poco, entendemos que el pensamiento abstracto, lo que nosotros entendemos por abstracto, no es posible sin la palabra. Pero ¿hasta qué punto eso es cierto? En su origen, todos los conceptos son abstractos, incluso el concepto de mesa. ¿Qué quiero decir con esto? El cerebro, tenemos ese concepto, imagínense que pensamos en imágenes, ¿verdad? Si pensáramos en imágenes. Quizás este sea el prototipo de lo que tenemos almacenado en nuestro cerebro como lo que es una mesa. Son estas las características que nuestro cerebro distingue como necesarias para categorizar algo como una mesa. Es decir, ¿cómo sabemos que una mesa es una mesa? Sí, ¿cómo sabemos que esta mesa es tan mesa como esta? ¿Sí? Si este fuera el prototipo almacenado en nuestro cerebro. Quiero decir, el cerebro lo que hace es identificar una composición de fuerzas en términos de leyes físicas que determine el uso del objeto. Como vemos, el concepto de mesa no está almacenado como un vocablo, como una palabra, sino como un conjunto de relaciones que determina su funcionalidad. Es decir, antes de nombrar el objeto, tenemos que abstraer sus cualidades para hacerlo. Esto es lo que nos diferencia a un cerebro, llamémosle normal, de lo que es el cerebro de una persona autista. Una persona autista no puede hacer categorías. O puede hacerlas, depende del grado de autismo. Pero, esencialmente, esquemáticamente, una persona autista no puede hacer categorías. Por eso es el problema asociado del lenguaje en el autismo. Pero la función básica nuestra es formar categorías, hacer grupos y relacionarlos unos con otros. Entonces, lo que quiero con esto es mostrarles cómo incluso un concepto como mesa, que nos parece tan concreto, su formación no es... requiere un proceso de abstracción llegar hasta el concepto. ¿Sí? En el lenguaje hay otros niveles de abstracción. Por ejemplo, a nivel sintáctico. Si hablamos de los verbos transitivos o intransitivos, ¿verdad? El objeto directo o indirecto. El significado de un verbo como dar solo está completo si entendemos los roles que intervienen. Hay alguien que da algo a alguien. Entonces, nuestro concepto de dar está construido una vez que entendemos qué roles participan en ese verbo. Este ejemplo lo puse porque, bueno, muchos de nosotros nos dedicamos a la enseñanza de español, ¿verdad? Y una de las definiciones que damos del objeto directo es una barbaridad. Y por eso nadie entiende la definición hasta que ya saben lo que están haciendo. En esta oración
La definición de objeto directo, si la recuerdan, es recibe directamente la acción del verbo. El objeto directo aquí es un golpe. Yo creo que a Pablo eso de que sea el golpe el que recibe la acción del verbo no le debe hacer mucha gracia, pero bueno. Las explicaciones gramaticales, buenas o malas, las dejamos para otro momento. Con el conocimiento morfológico sucede otro tanto. Por ejemplo, en el aspecto verbal. En español tenemos una desinencia verbal, el pretérito es el pretérito perfecto simple y otra desinencia que es el pretérito imperfecto. Esas desinencias nunca las podremos aprender hasta que no seamos capaces de anclarlas en una referencia temporal conocida. Es decir, el cerebro tiene que identificar la referencia temporal antes de poder identificar la desinencia que lo marca. Ayer me levanté muy tarde. Ayer es incompatible con la terminación aba. Entonces, esta es otra asociación que el cerebro tiene que hacer. Pero esta, si no es anterior, al menos es simultánea con esta. No se puede adquirir esta sin tener el concepto espacio-temporal en su sitio. Entonces, lo que quiero que vean con esto es cómo la abstracción se requiere continuamente en cualquier proceso lingüístico. Sucede que tienen que entender también que el cerebro hace todo este trabajo sin ponerle etiquetas ninguna a lo que hace. El cerebro no marca esto como objeto directo o indirecto, o esto como pretérito o imperfecto. El cerebro no funciona así. ¿Sí? Estos son etiquetas que le hemos puesto de la misma forma que en biología uno tiene que nombrar a los animales, ¿verdad? Pues recuerden eso. Las etiquetas no las pone el lenguaje. Sigo insistiendo, realmente pensamos en lenguaje. Completamente. Completamente no. Lo que nosotros normalmente consideramos un concepto abstracto son los que no representan una realidad material. Pero normal. ¿Perdón? Ups. Prestamos barato. Una realidad material objetivamente observable. ¿Cómo sería una mesa? Sucede que estos conceptos abstractos derivan de la experiencia social. Son productos de nuestra percepción de las relaciones sociales y de poder. Y solo entendemos el alcance de su significado en la transmisión cultural, es decir, en lo que se llamaría el discurso dominante. Piensen en un concepto abstracto, que el amor, ¿no? ¿Cómo se entiende? Es un constructo social. Solo percibimos como tal, en nuestra sociedad, lo que corresponde a ciertos patrones de conducta. Otros patrones de conducta no los percibimos como tales. Y esta realidad, bueno, es objetiva dentro de la comunidad, pero siempre hay la disidencia dentro de la comunidad. Quiero decir con esto que realmente el lenguaje, en este caso, condiciona nuestro pensamiento. El lenguaje condiciona nuestra percepción. El discurso oficial nos da los parámetros de normalidad y con ello nos da también los parámetros de desviación de la norma. El discurso dominante es lo que llamamos la ideología de base. Volveremos a esto más tarde. El concepto, aquí es... Llega el momento en que el concepto se convierte en una verdad observable para la comunidad. Quiero decir, yo identifico esta característica por un cierto patrón de conducta, por lo tanto, este concepto existe en la comunidad. Es decir, que aprendemos nuestras relaciones con el medio social
de este discurso dominante. Ahí es donde aprendemos estos conceptos con los que nos manejamos todos los días, ¿no? Que nuestro concepto de las relaciones, nuestro concepto del amor, nuestro concepto de la moralidad, son conceptos aprendidos en el grupo social. Pero si los aprendemos ahí, ¿cómo es posible? ¿Cómo se explicaría el cambio social? El cambio social se explica porque no existe una única experiencia social. El cambio social surge de una necesidad. En este caso, de los disidentes del discurso normativo. Tomen nota de las ilustraciones que he usado aquí. Están hechas a propósito, ¿no? Por cada discurso dominante siempre va a haber un discurso disidente, eventualmente. Y, consecuentemente, habrá una reacción de ese discurso dominante. Ese es el proceso de transformación lingüística y social. Quiero enfocarme en la construcción del género. Lo que sigue a partir de aquí es un análisis de la construcción del género, es decir, de los roles asociados a los conceptos de hombre y mujer. He elegido este discurso porque, al contrario que otros, tiene un componente léxico en las lenguas romances. Es decir, hay un marcador de género, la A o la O. Esta peculiaridad lingüística es parte esencial del discurso, del mismo discurso. Veamos cómo funciona. En las lenguas romances existen marcadores de género, los artículos, sustantivos y adjetivos, ¿verdad? Estos marcadores, en muchos casos, siguen un criterio o bien de clasificación lingüística o bien patrimonial. ¿Qué quiere decir esto? En castellano heredamos los sufijos eta y ema del griego. Poeta, analista, ciclista, futbolista, poema, teorema, fonema. Y como ven, son todos masculinos. Sin embargo, las desinencias femeninas, isa, iz, esa, son herencia clásica y se mantienen como tal. ¿Qué quiero decir con esto? En la clasificación lingüística, lo que hemos hecho es, las palabras derivan del griego, las vamos a designar como masculinas, aunque en el griego original eran neutras. Nosotros no tenemos el neutro, no tenemos un pronombre neutro, por lo tanto, se decidió en su momento que las palabras derivadas del griego serían masculinas. Es decir, hacemos una clasificación lingüística a partir de una herencia. O simplemente las heredamos tal y como son. Isa, iz, esa son de herencia clásicas, unas latinas, otras griegas, y se mantienen como tal, se mantienen como el femenino. Pero la herencia está sujeta a las peculiaridades de la lengua emergente. Quiero decir, el castellano deriva del latín, ¿verdad? El castellano tiene sus peculiaridades. Así, por ejemplo, aunque el sufijo isa es de origen latino, el vocablo poetisa es una invención castellana. ¿Por qué? Porque el poeta era neutro. El latín ni latín ni griego tuvieron que molestarse en encontrar el femenino de poeta. El castellano tuvo que abrirse camino con este vocablo, con la palabra poetisa. Esta adaptación lingüística es lo que se llama lexicalización, es decir, no estamos predeterminados por la herencia. Lo que aquí cabría preguntarse es que en la elección de estas palabras como masculino, ¿por qué a la palabra poeta hubo que buscarle en femenino? Si ya termina en un vocablo, ya termina en un morfema
que identificamos como femenino. Quiero que entiendan que la palabra poetisa, por haber estado tradicionalmente relegadas las mujeres a un segundo plano en todas las esferas sociales, el término poetisa ya nació estigmatizado, nació con las connotaciones que lo han acompañado hasta que su uso ha desaparecido, afortunadamente. ¿Cómo vemos? Hay una forma de sexismo asociada al léxico. El sexismo puede no estar necesariamente en la palabra, pero sí se manifiesta en ella. El componente léxico es sin duda parte esencial de un discurso sexista. Quiero decir, uno puede usar un léxico con la intención de ser sexista. A veces no consciente, pero bueno, lo vamos a ver más adelante también. Con esto quiero decir que a veces la clasificación lingüística, la marca es arbitraria, no estamos predeterminados, fue una elección. Sí, las palabras derivadas del griego son masculinas en español, pero en su forma original tenían género neutro. No sé por qué no hubo el poeta o la poeta. Bueno, sí, hay razones sociales por las que no lo hubo. Por eso hice ese juego, ¿no? Quiero ser poetizo. Cuando la marca del género es arbitraria. ¿Qué pasa cuando la marca del género es arbitraria? Espero que haya podido explicarles cómo la asignación del morfema está condicionada por esa experiencia social. Porque una mujer no podía ser poeta. Los medios sociales, les voy a traer a un caso concreto. Los medios sociales se han convertido en una fuente inagotable de datos acerca del discurso público. Una diatriba que recorrió no pocas veces Facebook y WhatsApp, con la intención de menoscabar el lenguaje inclusivo, fue la explicación peregrina sobre la etimología del sufijo ente y sus consecuencias morfológicas. No sé si alguno de ustedes en algún momento la leyó, estoy seguro que les llegó a todos en algún momento. Si no la conocen, les explico brevemente. Esta diatriba empieza diciendo que ente, la palabra ente, es el participio de presente del verbo ser en latín, lo cual es falso. El sufijo ente es uno de los sufijos que derivan del participio de presente latino, que se forma con otro morfema. Esta diatriba continúa diciendo que por tanto, porque ente es el participio de presente del verbo latín, del verbo ser en latín, las palabras terminadas en ente son neutras y no existe una variante femenina, lo cual es falso. Y termina diciendo que el uso de la palabra presidenta es incorrecto. Para apoyar sus argumentos da una lista de palabras que no tienen equivalente femenino, pero evita muchas otras. Quiero aclarar con esto que siempre hay un falso discurso que quiere contrarrestar otro discurso, ¿verdad? Si uno va a emitir un juicio acerca de lo que nos pueda parecer ridículo, como el lenguaje inclusivo, uno tiene que tener cuidado de no parecer ridículo él mismo con su argumento. Veamos si existe o no. Oye, ¿por qué tengo estas rayas aquí? Siento esto, no sé qué pasa. No estoy seguro de dónde han salido esas rayas. Ahora. Espero que esto lo haya arreglado. Lo siento. Discúlpenme. Espero que ya no salga más. Bueno, vamos a ver si existe o no una variante femenina de estas palabras. Tenemos la palabra dependiente, cliente, sirviente.
Dejemos la de presidente. ¿Existe la palabra femenina? No estoy hablando de corrección o incorrección, estoy hablando simplemente de si existe o no existe. Es decir, la palabra dependienta forma parte de nuestro discurso habitual, la palabra clienta también, la palabra sirvienta también. ¿Por qué nos cuestionamos si la palabra presidenta es o no es aceptable o correcta? Quiere decir, no hay ninguna razón lingüística, no hay ninguna razón lingüística por la que esto no se pueda formar, el femenino de estas palabras no se pueda formar. Para mí, lo sospechoso de este discurso es que la objeción que se le hace al femenino de ente tiene que ver con el ranking de la profesión. No pasa nada con la dependienta, con la clienta, con la sirvienta, pero tenemos problemas con la presidenta. ¿Sí? Si la antigüedad de una palabra nos da marchamo de validez, la palabra presidenta aparece en escritos castellanos en el siglo XV. Así es que no es una palabra nueva tampoco. Con esto quiero decir que podemos usar el léxico de forma sexista igualmente. Sobre todo si falseamos el argumento lingüístico con el que queremos justificar nuestro discurso, como fue este caso. Más allá de la marca léxica, más allá de la A o la O o la E, impuesta, que a veces impone por la experiencia social, como el caso de la presidenta, la poetisa o la presidente. Pasemos a ocuparnos de la creación psicológica de los conceptos de hombre y mujer. Este es un título muy provocativo, me parece un título genial. Mujeres, fuego y cosas peligrosas. El título está sacado de los usos lingüísticos de una tribu aborigen de Australia. Igual que nosotros tenemos marcadores de género, A, O, esta tribu tiene marcadores de categorías, no lo dividen en géneros, lo dividen en categorías de su mundo, de su hábitat. Y una de estas categorías, una de sus marcas lingüísticas, podemos inventarla porque no la recuerdo, ta, al final de la palabra ta. Quiere decir que lo que esa palabra representa pertenece a este grupo, mujeres, fuego y cosas peligrosas. Como ven, esa categoría gramatical lo dice todo, ¿no? La teoría de la relevancia en el análisis del discurso introduce el concepto de inferencia. Es decir, introduce el concepto, se llama interferencia al conjunto de ideas sociales que filtran la información que reciben los usuarios. Vamos a verlo esto con un ejemplo. Estas ideas sociales en los siguientes conceptos, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre hombre público y mujer pública? Gobernante y gobernanta. Estudiante y estudianta. Ambicioso, ambiciosa. Como ven, hay una percepción positiva de estos. Y aquí hay una percepción peyorativa a veces. No siempre, pero a veces. En estudiantas sí, absolutamente peyorativa. ¿Sí? O negativa, una mujer pública o una mujer ambiciosa. Se perciben como características negativas de la mujer. Vemos cómo el significado connotativo de la palabra, aunque es algo que
No lo percibimos como algo abstracto, pero lo es. El significado connotativo de la palabra hace una clara distinción en las cualidades que se consideran propias del hombre y propias de la mujer. Es decir, el discurso ya de entrada nos está dando parámetros para calibrar al hombre y para calibrar a la mujer. Por si se les ha ocurrido pensar lo afortunados que somos por no tener un sistema lingüístico que pone en el mismo saco a las mujeres, al fuego y las cosas peligrosas, siento tener que sacarlos de su error. En el refranero español existe esto: la mujer, el fuego y los mares son tres males. Esto está sacado de un artículo de Ana María Fernández Poncela y vamos a utilizar este escrito con algunos de sus ejemplos para ilustrar lo que les estoy diciendo. En este estudio del refranero popular, su autora nos descubre cómo el ser mujer es un género culturalmente construido. Ahora entramos a hablar de la ideología, porque hablar de la construcción social es hablar de ideología. En el contexto del discurso, ¿qué es ideología? Es el resultado de colectivizar las ideas hasta su aceptación comunitaria. La aceptación comunitaria se manifiesta en los usos lingüísticos. Por ejemplo, ¿cuál es nuestra reacción a los siguientes refranes? Antes se queda el ruiseñor sin canción que la mujer sin conversación. Al lavar al río fui, maldije de otras y peor dijeron de mí. Palabras de mujer no se han de creer. Entre el sí y el no de una mujer no cabe la punta de un alfiler. Mujeres y manzanas, muchas podridas que parecen sanas. Agua de pozo y mujer desnuda llevan al hombre a la sepultura. Sin duda, nuestra percepción de la mujer está mediada por el discurso. Aunque estos refranes estén en desuso, o personalmente cada uno de nosotros no comparta su ideología subyacente, podemos muy fácilmente identificar en nuestra experiencia social el patrón que informa este discurso. La mujer es mentirosa, voluble, manipuladora. ¿Adopta el discurso nuevas formas del lenguaje según los usos y costumbres? Sin duda, por supuesto que sí. Nuestra experiencia social y el lenguaje están en una continua relación mutua de causa y efecto. De ahí que los cambios sociales y los cambios lingüísticos vayan de la mano, como veremos más adelante. Y de ahí que rechacemos estos refranes y otros usos lingüísticos similares por obsoletos, pero no lo están del todo. Se me había olvidado ponerles este. En toda ideología social hay dominados y dominadores. Lo más llamativo de la ideología social es que los dominados comparten con los dominadores sus creencias y valores sociales establecidos. ¿Cómo es eso posible? Es simplemente posible porque compartimos, todos crecemos dentro de un mismo discurso social ya establecido. Es la experiencia individual la que nos lleva a disentir, pero en un principio participamos de ella igualmente. Una serie de refranes recogidos por nuestra autora legitiman el castigo y el maltrato físico, en lo que la mujer se presenta además como un animal doméstico. Hay otros que, además de ratificar la subordinación de la mujer al hombre, llegan a legitimar incluso la muerte. Esta serie de refranes retratan al hombre como dueño, víctima y verdugo. Sin duda, muchos de ustedes se rebelarán contra esta categorización del hombre y de la mujer. Efectivamente, los discursos aislados no son determinativos, porque son muchos los discursos que forman nuestra identidad individual.
Cuanto más diversos sean los colectivos en nuestro círculo social, más se difuminarán los discursos absolutos. Sin embargo, hay un sustrato de este inveterado discurso, el de los refranes, que subyace en nuestro subconsciente. Por eso, y a pesar de los escrúpulos sociales, seguimos haciendo chistes que incluyen violaciones y maltratos. Y recordemos que un chiste solo es posible si se reconoce el trasfondo cultural del mismo. No solo eso, sino que encontramos culpa en la víctima si no ha seguido el guión que la normativa social espera de ella. Así que no estamos tan por encima de esto. El refranero no se ensaña con el hombre, a menos que el hombre sea negro, judío, tonto o marica. El objeto de escarnio es siempre el otro. Pero como hemos apuntado antes, este discurso que crea a la mujer, mentirosa, voluble y manipuladora, aunque no se menciona el hombre, también crea al hombre. El hombre es dueño, víctima y verdugo. En nuestro tiempo hemos sido testigos de cómo estos refranes han ido quedándose, unos más que otros, como reliquias de un orden social antiguo. Esto ha sido posible por la subversión de quienes han sufrido en sus carnes las consecuencias de este discurso. Sin embargo, el discurso hegemónico siempre se resiste a morir. Una de sus formas de supervivencia es la distorsión semántica de nuestros usos lingüísticos. Es lo que yo llamo la negación dialéctica. Esto es un ejemplo de negación dialéctica. Basta de maltratar mujeres. Podría expresarlo sin que parezca que todos los hombres tienen la culpa. Veamos cómo esta discusión tiene lugar, cómo funciona. De la misma manera que no todas las mujeres son maltratadas, no todos los hombres son maltratadores. Pero realmente necesitamos aclarar que no estamos hablando de todos los hombres. En uno de estos vídeos panfletarios que nos llegan a través de Facebook o WhatsApp, alguien se preguntaba una vez con tremendismo, el tremendismo va siempre unido a lo panfletario, ¿cuándo los hombres perdieron la presunción de inocencia? Pues bien, según el discurso, nunca la han tenido. Según el repertorio de recomendaciones que la mujer debe seguir, como habíamos advertido antes, si no quiere ser victimizada doblemente por no hacerlo. No vuelvas tarde a casa, no te pongas eso, es provocativo. No andes sola con extraños, no pierdas de vista tu bebida. ¿Por qué hemos descubierto de pronto que el alarmismo de nuestros padres o el nuestro mismo era injusto e innecesario? Esto estaba de más, porque no todos los hombres son maltratadores o... Bueno, maltratadores es la palabra que hemos elegido, ¿verdad? Quiero decir, de pronto esta precaución parece ser completamente innecesaria e injusta, ¿verdad? ¿Qué hombre se siente incluido dentro de los hombres contra el que previenen los padres a sus hijas, o qué hombre se sentiría amenazado por esta prevención? Pero así es como el discurso de la reacción funciona. Otro ejemplo de esta distorsión semántica aquí en Estados Unidos sucede con la respuesta a Black Lives Matter. ¿Es realmente necesario añadir to para que no sea excluyente? La respuesta a Black Lives Matter es All Life Matters. Y estas se alinean ideológicamente con Blue Lives Matter. ¿Deberíamos presuponer que a este Blue Lives Matter les falta también to? Esta forma de literalidad lingüística pretende negar la existencia de estas construcciones sociales del significado y de esa forma contrarrestar un discurso que pone en evidencia los fundamentos de la jerarquía ideológicamente dominante. Como vemos, el discurso nos revela más que nos oculta. Es difícil guardar apariencias con el lenguaje.
Y con esto quiero terminar esta introducción a los entresijos del significado, desde los conceptos que consideramos concretos hasta las relaciones sociales más conflictivas, son el resultado de un complejo sistema de computación que hace posible el lenguaje. Por razones de tiempo no he incluido lo que sería la ideología lingüística, es decir, cómo categorizamos a los hablantes según nuestros parámetros de uso correcto del lenguaje. Habrá que dejarlo para otra ocasión. Si no les he aburrido demasiado, espero que haya sido de su gusto y muchas gracias por su atención. Gracias. Buenísimo, buenísimo. Súper gracias. bueno. Muchísimas Muchas gracias. Antonio. Gracias, Antonio. Preguntas, si alguien tiene preguntas, si tenemos tiempo para alguna pregunta. Sí, muchas gracias, Antonio, por recordarnos lo importante que es el lenguaje y cómo lo usamos y el contexto. Pues abrimos ahora los micrófonos a aquellos que los deseen. Gracias, Antonio. Ujú. Gracias, Antonio. Muy ilustrativo todo. Muy interesante Perfecto. la plática. Muy interesante, sobre todo el último, buenísimo. Perdón, no oigo bien. Muy interesante, lo último me encantó. Ah, Sí, muchas gracias, Antonio. Muy, muy interesante. Muy interesante y muy Gracias. informativo. gracias, sí. Sí, estuvo muy buena, pero siento que nos dejaste todavía con muchas dudas. Bueno, no dudas, sino que metiste en problemas a los señores. Porque a todo decía que sí, que así Yo debe creo de que ser. metió en problemas a los abstractos como yo. ¿A los qué? No, espero no haber metido en problemas a nadie, simplemente es... En todo discurso hay un aspecto... tenemos que tener mucho cuidado a la hora de juzgar un discurso, sin Totalmente. conocer bien el nuestro. A ver, Totalmente, Antonio, totalmente. una pregunta. Sí. Yo recuerdo cuando era pequeño, creo recordar que las palabras, por ejemplo, juez o abogado, entonces no tenían femenino, pero esas cosas han cambiado. Entonces, Claro, pero ¿por qué no tenían femenino? Sí, ¿No? sí, no lo sé por qué. Quiero decir que entonces no se admitía el femenino, pero ahora evidentemente se usa el femenino. Entonces, tu idea es que ahora, evidentemente ha habido un cambio a lo largo de los años, ¿no? Claro. No, con eso no quiero decir que sea yo muy mayor, pero el lenguaje va cambiando y lo voy notando. Entonces, tu idea es que debería cambiar más rápido, debería haber No, a lo mejor un ente académico que lo cambiase más rápido o lo... no. El lenguaje no cambia por decreto. Bueno, a veces puede funcionar algo, pero no. El lenguaje es lo más democrático que existe. Es como la gente habla. Y la academia lo recoge, lo que nosotros hablamos, a ver si nos aclaramos, lo que nosotros hablamos, el castellano, el español, como quieran llamar, es un latín vulgar, es malo. ¿Sí? Es el latín que avergonzaría a los romanos. Quiero decir que la academia ¿Castellano es eso? solo acepta, es el pueblo el que impone el lenguaje, no es la academia. La academia recoge lo que el pueblo dice. Es el uso el que determina el lenguaje. No se oye nada. Ahora podemos decir jueza, no pasa nada. A mí, por ejemplo, me suena todavía muy extraño decir médica. Ujú. Sí, Culturalmente, estamos pero acostumbrados culturalmente. a poner la médico. Es o la juez. cuestión de costumbre. El lenguaje no Claro. tiene nada que ver con eso. Es la construcción social que hacemos con el lenguaje, el que determina Claro, claro. lo que vamos a hacer o no. Completamente, Antonio, yo tengo una completamente. Yo voy a pregunta. hacer una Pregunta, pregunta. Antonio. Sí, bueno, primero un alegato y A ver, otro... ¿quién va? A ver, Daniel. Sí. Daniel. Bueno, sobre lo que has dicho de la Real Academia Española, quiero hacer un pequeño alegato porque yo no soy lingüista en absoluto, no sé prácticamente nada de esto, pero sí que encuentro que el hecho de que la lengua inglesa haya carecido siempre de una Real Academia crea muchos problemas. O sea, yo a mis 45 años sigo intentando aprender cómo pronunciar esta cosa porque no hay reglas claras, pero bueno, eso es una anécdota. Mi pregunta es, creo recordar de mis clases de filosofía que Chomsky tenía la teoría, el otro autor que no has querido abundar, tenía la teoría de que el lenguaje conforma el pensamiento de alguna manera. Corrígeme
si es incorrecto, pero No, mi pregunta práctica es, ¿tú crees que por un uso más inclusivo del lenguaje español se genera un cambio social efectivo o es simplemente una adaptación? No, el cambio social puede ocurrir sin que cambie el lenguaje. Es la reacción la que no permite el cambio social. Si nosotros, lo que he puesto el ejemplo de ente, esa cosa que circuló por ahí, ¿no? Es que si tú quieres echar por tierra el discurso inclusivo, no puedes hacerlo con otra estupidez. Tienes que saber de lo que estás hablando. ¿Sí? Ese es lo que pasa, que estaba disfrazado de conocimiento. Entonces es muy fácil caer en la trampa. Sí, pero por ejemplo, Pero quiero decir... Sí. Lo que la gente tiene que tranquilizarse, ese es el problema. En español, el masculino engloba a todo. Bueno, no hay ningún problema por eso. Pero ¿tendríamos algún problema si fuera el femenino el que lo engloba todo? No, pero te quiero decir que... No ahora. Mi pregunta más bien es, sabes que en España algunos políticos están usando el lenguaje inclusivo y otros políticos no lo están usando. En otras regiones de Latinoamérica no sé muy bien cómo se está usando. ¿Eso genera un cambio o no? Eso ya implica un cambio en sí. Sí, Y poco a poco sí se va implicando ese cambio. Poco a poco sucede. De todas formas, el cerebro no va a aceptar nada que no sea funcional. Así que a ver si nos tranquilizamos todos de una vez. ¿Sí? Quiero decir, un discurso que dice todos y todas, señores y señores... Bueno, sí, el de señores y señoras lo aceptamos sin titubeo. Si yo hubiera empezado diciendo buenas noches, señores, las señoras se hubieran puesto en pie de guerra. ¿Verdad? Pero bueno, tonterías las tenemos todos, es lo que quiero decir. Es lo que tenemos que ser conscientes, de que tonterías las tenemos todos. Pero, vuelta a lo que estaba diciendo, un discurso que tiene que repetir género continuamente no es funcional. Y el cerebro es práctico, el cerebro es funcional. Así que tranquilos, que eso no va a pasar nunca, por mucho que la gente desempeñe. Bueno, yo tengo un comentario aquí. Dime. Sí. Esos movimientos que tratan de hacer el idioma castellano neutral, creo que en Argentina también pasa entre la juventud, pero eso yo creo no tiene importancia a menos que el cambio sea social, porque por ejemplo el idioma inglés no tiene género y sin embargo los países de habla inglesa tienen los mismos problemas que otros países. Sí, sí. O sea que... yo no digo que el lenguaje condicione en ese sentido. Lo que sí quiero que vean que es en español, en la propia formación de la palabra existe ese sexismo. Por eso les puse el ejemplo de la palabra poeta. ¿Por qué poeta no podía ser femenino? Si tiene justamente la desinencia que nosotros reconocemos como femenino. La elección de poeta, el poeta y no la poeta, es sexista, no por la A. ¿Entienden? Eso es lo que quiero que entiendan. Que estamos siendo sexistas, no nosotros, no conscientemente, pero eso fue una elección consciente para clasificar el lenguaje. Antonio, y en su país, es una elección sexista. Arturo, a ver, mi pregunta es... hay idiomas como el latín que son sintéticos y el idioma español es analítico. ¿Cuál es la consecuencia de que provenga el español de un idioma sintético como el latín? No entiendo muy bien lo que me quieres decir con sintético o analítico. Bueno, así es como yo la estudié, que el idioma latín es sintético porque no tiene todos los componentes que nosotros usamos en español. Por ejemplo, en 2, 3 palabras dices toda una frase, cuando el español necesita 5 palabras, 6 palabras. Por ejemplo, rosa, las desinencias, ¿no? Rosa, rosarum, es de la rosa a la rosa, etcétera, etcétera, con una sola palabra.
nosotros necesitamos dos palabras en español para decirlo. Esa es la diferencia entre un idioma sintético y un idioma analítico. Latín es sintético, español. Y otra vez la pregunta, Arturo, ¿cuál era? Bueno, ¿cuál es la consecuencia en el género, en los géneros femenino masculino de los idiomas sintéticos? No tiene nada que ver porque analíticos como el español. En latín tenían el neutro, que no entró en español. Exacto. ¿Sí? Pero no, eso no tiene nada que ver. ¿No consideras muy generalizado el artículo lo, que es neutro? No, el artículo lo no es neutro, es abstracto. Lo es todo aquello que no podemos identificar como él o la. Lo que está encima de la mesa es un barullo de cosas. Pero no realmente neutro, en cualquier caso sería abstracto. Quiero decir, no existe un pronombre neutro. Un pronombre personal neutro no existe. Es decir, es él, ella. No existe lo, debería. ¿No? No sé si debería, quiero decir, no pasó del latín al español. Y por eso elegir estos ejemplos, el ejemplo de poeta, ¿no? Volviendo a la idea que dijo antes, perdón, sí, volviendo a la idea de la pregunta de Cine, si realmente el idioma es la gente, como te has dicho, Antonio, es la gente que hace el idioma, que crea palabras, el que olvida palabras. La Real Academia lo único que hace es ser testigo de esa evolución. Exacto. Y por eso cada año hay como 5.000 palabras que salen del diccionario y hay otras 3.000 que vienen nuevas. Es decir, que en la sociedad, el cambio de la sociedad es lo que permite el cambio del lenguaje. Sí, sí. Y por eso es muy importante, y es muy importante en ese sentido, la escuela. La escuela, lo que le enseñas al niño, cómo le enseñas el idioma, cómo le enseñas a expresarse, a comunicarse con los demás, es lo que va a marcar el idioma después. Entonces es muy importante las dos. La evolución de la sociedad y la escuela. Sí, dime. La academia no dicta realmente, no sé por qué la gente tiene esa idea, ¿no? La academia no dicta, la academia articula simplemente lo que la gente hace. Sí, dicta una gramática, no nos olvidemos que el lenguaje natural es hablado, es el único lenguaje natural, el lenguaje escrito no lo es. Entonces, las reglas de ortografía, todo eso no es lenguaje natural, no tiene nada que ver con el lenguaje en sentido estricto. Así que la academia no nos dice cómo tenemos que hablar, dice cuál es la normativa. En cualquier caso, es lo que les decía al final, hay una ideología lingüística también. Adoptamos una forma de lenguaje que nos abra puertas, de la forma en que nosotros percibimos lo que abrir puertas quiera decir, ¿no? Pero es el idioma que elegimos, es la forma que elegimos. Ahora es muy importante, a ver, permiso, nada más un cierre. Es muy importante de nuevo lo de la academia, que sí, como tú dices, que no manda, pero controla y después regula. O sea, según la evolución, está diciendo, esto es lo que está pasando, fijémonos en esto. Y es muy importante que haya, como alguien dijo después, en comparación con el inglés, estas academias, porque todos los países de habla hispana tienen sus academias, que se unen y justo salió el diccionario panhispánico de la lengua. Entonces, eso es muy importante, porque si no, el español se degradaría, como hubo un tiempo en el siglo XIX que los argentinos querían hacer su idioma argentino, los mexicanos quizá otro, y eso hubiera sido, pues hoy día no nos podríamos entender. Entonces hay esa regulación, cada país, por supuesto, el pueblo evoluciona, ingresa palabras nuevas en el idioma de todos, pero es una evolución interesante. Y es el pueblo el que manda, el pueblo el que hace el idioma. Pero ya ven que al inglés no le ha pasado eso sin necesidad de una academia. Quiero decir, en las variaciones fonéticas da igual que haya academia como que no. Quiero decir, sí, no, por la eso. gente en Bochullos del Condado hablan de forma diferente a como hablan en... Sí, pero quizás en inglés sea, el ejemplo del inglés también, que llegue un momento en que el inglés de la India sea completamente diferente del inglés de Estados Unidos. Posiblemente. Que hasta ahora estamos viendo. Lo que pasa es que hoy en día parece que eso es más difícil, simplemente por los medios de comunicación.
Yo noto más o menos variedad incluso en los dialectos en Estados Unidos, en los acentos de una región a otra por la mayor comunicación que hay entre distintas regiones también. Hay mucha variedad en los dos, en español y en inglés. En el inglés de Estados Unidos sí hay muchas variantes. Lo que sí iba a decir, por ejemplo, que una cosa, y Rebeca conoce esta faceta mía, yo escribo poesía con más facilidad en inglés que en español. Porque el inglés es mucho más fácil jugar con las palabras. El inglés tiene una flexibilidad morfológica mucho mayor que la del español. En español estamos demasiado encorsetados. Incluso cuando yo escribo en español estoy pensando, ¿quién entendería esto? Quiero decir, sigo teniendo un mapa social de los hablantes hispanos impuesto por una tradición académica que en inglés no tengo. Entonces, la libertad creativa que me da el inglés es mucho mayor que la que me da el español, porque puedo inventar palabras. En español estamos tan encorsetados con la academia que no inventamos palabras, y se pueden inventar, pero no las inventamos. Y esas palabras pueden tener perfecto significado. En inglés es mucho más fácil. No, justamente los escritores inventan palabras y si el pueblo las acepta después, pasa al castellano, como ocurrió con García Márquez. Sí. Esa gente. O sea, el escritor, por eso son importantes los buenos escritores, porque ellos crean esas nuevas palabras, palabras que quizás, como por ejemplo en el de García Márquez, que recogen del pueblo, han oído palabras, las introduce en sus escritos y después se hacen ya universales en español, ¿no? Entonces sí es... Pero por ejemplo, el otro día yo estaba pensando en una palabra, la persona que implementa una disciplina en otra persona, ¿no? Alguien que te disciplina. ¿Cuál es el nombre que usamos para eso? Como en inglés mentor, ¿verdad? Mentor. No, en inglés disciplinarian. Ok. ¿Cuál sería el equivalente a disciplinarian en español? ¿Por qué no es disciplinante? ¿Por qué no existe la palabra disciplinante? Si empieza a utilizarla un escritor, empiezas a utilizarla tú en tus poesías. Tus poesías se hacen famosas. Empieza la gente a ver que eso es más fácil. Bueno, ojalá, pero ¿por qué no? No, quiero decir que eso es justamente la vocación del escritor es crear ese término. Por ejemplo, ese término lo creas, lo escucha un periodista, lo utiliza, se hace fácil y la gente lo usa y la academia dice, bueno, ya que pero todo el mundo habla, lo aceptamos. Por otra parte, Juan, están siempre los puristas de la lengua que se tiran de los pelos. Pero si el pueblo, parece, ¿verdad? Si el pueblo, la gente empieza a utilizar, no tiene más remedio que aceptarlo. Exacto. Yo siempre digo, los puristas son los que menos saben de cualquier cosa. Justamente, por eso. Ocurre mucho con los humoristas en España, muchas veces generan palabras nuevas que se quedan en el lenguaje. En Argentina, por ejemplo, y en México, no digamos. Como Fisto, son ellos. Y pasan al pueblo y después pasa a todo el mundo. Carlos Martins, quería... Antonio, buenas tardes. Muy buena plática. Quisiera hacer una pregunta que no sé si sea válida en este contexto. De lingüística no sé mucho. Mi background es en ingeniería, matemáticas, lógica, ese tipo de cosas. Que también es importante. Fui hombre de empresa y siempre me di cuenta que para comunicar una idea siempre necesitaba un 30-35% más de palabras en español que en inglés. Podía escribir un texto en inglés o en español y luego, por alguna razón, al traducirlo o comunicarlo, la misma idea a otro grupo de personas a través de una carta, la carta se me hacía la mitad. ¿A qué se peso? ¿Tiene más poder de comunicación o de dónde viene en el contexto de lo que tú estudias? El inglés, morfológicamente, tiene muchas menos... ¿cómo se dice en español? Por Dios, se me olvidan las palabras. Tiene menos cortaprisas que en español. Quiero decir, en inglés uno puede hacer un nombre y un verbo, tienen la misma morfología. A table and to table.
¿Sí? ¿Puedo decir mi opinión? Esa es precisamente una de las diferencias entre los idiomas que son sintéticos, los idiomas que son analíticos. El idioma inglés es la mitad de la mitad porque es una mezcla de muchos idiomas, pero es mucho más analítico, mucho más sintético que el español. El español es más analítico, por eso es por lo que usa más palabras. Ok, ahora entiendo tu definición. Yo encuentro... Pero lo que decía es eso, es la flexibilidad morfológica que en inglés me permite crear palabras, me permite combinar palabras que en español necesitarían otro desarrollo. A veces es al revés, a veces funciona al revés. Pero generalmente te diría eso, que el inglés tiene la flexibilidad morfológica a veces... de combinar palabras. Antonio. Roberto quería preguntar algo, creo. Sí, no más que decía que en inglés encuentro que a veces de sustantivos, de nombres, hacen verbos. Sí, exacto. Y no existen los verbos, pero con el uso entran al idioma, ¿no? Es interesante. Sí, no hay una morfología que dicte esto es verbo o esto no es. Sí. ¿Quién preguntaba algo más? Creo que Chris. Chris. No, yo estaba diciendo, yo estaba aprendiendo francés y lo entiendo más por el español. Es muy parecido, muchas de las palabras usan el femenino y el masculino y todo igual. Lo que pasa es que tengo que una lengua aclarar una cosa. romántica. Chris, el idioma nativo de Chris es el inglés. Pero ¿sí? habla perfectamente español y por eso dice que aprendió, que entiende más el francés por el español. Por el español, claro. Es más similar. Ahí hay muchos casos. Yo tengo facilidad para entender las lenguas romances, leerlas muy bien, pero me cuesta trabajo hablarlas porque me cuesta mucho trabajo separarlas del español. Sin embargo, yo creo que el español es una de las lenguas más hermosas del mundo. No, así es. Eso es una opinión. Definitivamente. Se dicen muchas tonterías en español, ¿eh? Depende Igual que en cualquier otra lengua. Depende de la situación. Se ha dicho, si quieres hablar con los dioses, tienes que hablar en griego. Si tienes que hablar de filosofía, tienes que hablar en latín. Pero si quieres hablar de amor, tienes que hablar en español. Oui. Eso sí. Ahí cambiaste completamente, Arturo. Totalmente. No, a lo mejor me equivoqué, perdón. Fíjate, decían de Carlos I, el emperador español, que él, para los animales, le hablaba en alemán. Para la diplomacia hablaba en francés. Para las mujeres hablaba en italiano. Y para Dios hablaba en castellano. Ay, qué bonito. Yo también lo creo. Yo de acuerdo. Hay alguien de origen alemán por aquí. Es que para hablar de amor, no es como el español. Inglés era para negocios, me olvidé. Inglés en negocios. Así que francés. Lo que pensaste, Antonio, alemán para hablar con su caballo. Quería pediros a todos que abrieseis, por favor, el vídeo, así podemos hacer una foto de grupo, si no os importa. Sí, aquellos a los que he cerrado el vídeo, seguramente no vais a poder abrirlo sin mi permiso. Voy a intentar daroslo. Muy bien peinado, ¿no? Ya veo. Malú Martín, prende tu video. No lo puedo abrir, Arturo. Yo tampoco, no tengo permiso, sí. Soy Carolina y no lo puedo poner mi video. Muso, ¿no tienes mejor luz? Porque no te ves casi bien. No me veo. Qué mal español, ¿eh? No te ves casi bien. El hostes tiene que abrir el mío. Chris, no te ves. También Carolina. Acá ni Caro ni Malú podemos abrirlo, el hostes lo tiene que abrir. A ver, apagaste tu cámara. Pínchele ahí en la camarita. Se está arreglando, yo creo. Uy, ahí sonó. Ahora sí, Musu. Hola. Ahora sí, El host tiene que dar permiso de prender mi cámara, por favor.
Ahí viene Malú. Ya. Malú, ahí está. Ah, mira, Ya preciosa. no pidieron Malú. permiso. A ver, Caro. En la esquina hacia abajo, yo creo que hay que... Estoy buscando a ver a quién le he impedido. Carolina. Ya. Ahora sí, ya. Ah, Patricia Lorraine. Prende tu cámara. Ahora sí. Frank. Nos tenían castigadas. Hace, te cambiaste, hace. Lulú, hola. Hola. Os pido a todos que pongáis el vídeo, por supuesto no os veáis obligados a ponerlo, si no queréis. Pero bueno, sonrisa que voy a hacer una Acércate foto. más a la cámara, Patricia. ¿Está todo el mundo? Es muy Sonrisa. guapa. A ver. Una foto. Otra foto. Muy bien, muchas gracias. Pues las pondré en la web. Gracias, Antonio. Muchas Gracias a todos. gracias. Muchísimas gracias. Por aguantarme. Antonio, muy buena plática. Gracias, Antonio, papá. precioso. Muy interesante, Antonio. Muchísimas Yo gracias. creo que Me alegra. tienes que continuar, Antonio. Sí, claro. Gracias, Antonio. Muy Y cuando interesante. quieran hablar de lo que no es lógico y que es totalmente abstracto, yo rebato todo al revés, ¿verdad, Antonio, de mi corazón? Buenas noches a todos. Gracias, Sidney. Gracias, Juan Carlos. Gracias. Gracias, Juan Carlos. Te voy a pedir que me compartas la primera transparencia de la presentación para que haga una foto que se me olvidó. ¿Ahora la comparto ahora? Sí, la del título. Hola, Arturo. ¿Ya me viste, Arturo? Buenas noches, mucho gusto, gracias. Gracias, Rebeca. Gusto verte. Gracias, Antonio. Gracias, Antonio. Saludos a Jean. Nos vemos, Antonio. Gracias, corazón. Besos. Te quiero. Adiós. Adiós. A ver si le voy a la primera. Enhorabuena, Antonio. Muy buena la charla. ¿Sí? Saludos. ¿Cómo está Jean, Melvia? Oh, se fue. Bien, bien, gracias. Si quieres ahorita le digo que venga. Hace ya mucho que no lo veo. Oye, que está. A ver, eso sí que va a llegar a la primera diapositiva. ¿Qué está pasando aquí? No sé, se borra todo. Sí, pero estoy intentando llegar a la primera directamente. ¿Por qué no me sale? Ah, carajo. Ahí. Sí, Muy bien. Déjame, ahora que te hago una foto con la diapositiva. Okay. Ok. No. Habla un momento, Antonio. Oh my God. Ah, ¿te hablo? No sale la imagen. Sí, Ahí. ahora. Ahora. Me ves. Perfecto, gracias. Jim, Hi, Anthony. how are you? Very good. If you It's give been a long time. I would have come. Elmi will fill me in. Yes. You can talk. It has been recorded, so you can still see it. Okay, good. Have a Jim, so good to see you. good. Bye. Say hi. Bye. Love you. Bye. Wonderful. Bueno, pues Ok, Sydney. muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, Antonio. La gente quiere otra. ¿Ah? Que la gente quiere otra, ya lo sabes. Jorge, Sí, ¿cómo estás? ya nos quedamos a medias. ¿Ah? Hay que hacer la parte B. La parte B, la de la ideología lingüística. De que nos quedamos así como que a medias. No fastidies. Yo estaba, No, estaba hablando, pero la verdad- estaba hablando mucho. Me dio la impresión de que estaba hablando ya demasiado. No, para Muy bien. nada. Pues nada, muchísimas gracias. Ya estamos en contacto. Ok, gracias. Ok. Gracias. Un Ok, beso. un Hasta beso. luego.